El reposo es un estado de gobierno en donde estamos abandonados en una voluntad eterna, pero eso no significa no estar pendientes para estar alineados al querer de Dios y entonces saber qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos decidir, qué es lo que debemos accionar. Algo que a mí me enseñaron y que yo aprendí, creo yo, bastante bien y que procuro practicarlo y no dar por hecho que lo sé, es que cuando nosotros establecemos prioridades, establecemos responsabilidades. Entonces, cuando nosotros priorizamos el darnos cuenta que hay un diseño espiritual del que probablemente estemos muy lejos, se convierte entonces en un interés prioritario. Y cuando existe un interés prioritario, existe una responsabilidad primaria, ¿verdad? Yo todo el tiempo soy de los que considera o cree de que todavía está muy lejos de la semejanza que Dios predestinó para nuestras vidas o para mi vida. Y eso a mí me permite ser todos los días responsable y llenarme de un sentir de compromiso y de responsabilidad muy grande de saber de que todavía hay mucho por caminar, ¿verdad? Uno de los primeros errores que nosotros como hijos de Dios podemos cometer es creer que porque alcanzamos algo, acomodarnos, ¿verdad? El acomodamiento es el primer paso del retroceso. Entonces, si tú no quieres retroceder, no te acomodes. Si tú quieres retroceder, acomódate. Di conmigo: yo no me acomodo, por eso no retrocedo. Vamos a decirlo nuevamente: yo no me acomodo, por eso no retrocedo. Ahí estamos. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy y vamos a iniciar pues dándole la bienvenida a todos los que estamos participando, también a las personas que nos están viendo fuera. Les agradecemos por tu participación y creemos que hoy será una mañana de propósito y de gloria. A esta enseñanza le he puesto por nombre los desafíos del desarrollo. El desarrollarnos verdaderamente representa desafíos, ¿verdad? Crecer no siempre es fácil, crecer no siempre es sencillo. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos al proceso del crecimiento, también nos enfrentamos al proceso de ser desafiados. Tenemos que darnos cuenta que seremos desafiados porque hay una naturaleza divina, la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, que a la final está distante al conocimiento convencional humano, llamémoslo así. Es decir, no es algo que se alcance tan fácil o ágilmente bajo nuestras propias fuerzas o ante nuestras propias capacidades. Es decir, hay un carácter, hay una naturaleza que va a requerir desarrollo en ese entendimiento y en esa naturaleza propia de Dios, ¿verdad? Lamentablemente, a lo largo del tiempo se ha considerado o se ha creído que el crecer de alguna manera en la naturaleza de Dios no representa o no requiere ningún tipo de esfuerzo, ¿verdad? Es decir, como es naturaleza, tiene que darse naturalmente, pero aún la naturaleza tiene sus procesos de crecimiento. Es decir, la naturaleza de Dios no se mantiene en un estado inútil, llamémoslo así, o vegetativo, sino se mantiene en un estado activo. Aunque la planta esté en un lugar específico, su dinámica interior le permite tener procesos de crecimiento.
Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros nos vamos a enfrentar a que existe la naturaleza de Dios, pero que inevitablemente se requiere una participación activa dentro de ese proceso, de esa naturaleza. Dos, vamos a darnos cuenta que nuestras convicciones serán desafiadas permanentemente, ¿verdad? Lo que está siendo formado en nuestros corazones, lo que está siendo formado en nuestros pensamientos, va a ser desafiado permanentemente, ¿verdad? Va a existir un conflicto, un choque dentro de la naturaleza de Dios formándose o desarrollándose en nosotros y la naturaleza con la que hemos nacido. Por eso dice la Escritura que tenemos una naturaleza que tiende al engaño, ¿verdad? Que está llena de vicios. Por eso pensamos más en el mal que en el bien. Por eso nos es más fácil creer en un chisme que en una verdad. Por eso es que nos dejamos ir fácilmente ante la murmuración, pero la verdad la ponemos en duda. Porque tenemos una naturaleza que dice la Escritura que fue heredada desde el Edén, ¿verdad? Una naturaleza donde cayó la naturaleza, ¿verdad? Y al caer esa naturaleza, todos heredamos ese tipo de naturaleza, una naturaleza caída. Entonces, cuando empezamos a crecer en las convicciones de Dios, que empiezan a forjar el carácter, inevitablemente empieza a existir un conflicto de intereses, ¿verdad? Porque tenemos la naturaleza caída, pero también estamos desarrollándonos en la naturaleza de Dios. Y eso inevitablemente va a provocar un conflicto. Nosotros queremos creer en la voluntad eterna, pero resulta que nuestros pensamientos temen, por dar un ejemplo. Nosotros deseamos avanzar, pero nuestra naturaleza caída lo que desea es acomodarse. Entonces todo el tiempo seremos desafiados en el desarrollo, ¿verdad? Inclusive nuestros propios entornos van a desafiar nuestra fe, porque es más fácil pensar igual a todos a poder empezar a crecer en el entendimiento de una naturaleza gobernante y superior. Muchos no van a comprender cómo es posible que tú creas eso, si todo de alguna manera evidencia o refleja de que no puedes hacerlo. Por darte un ejemplo, yo me recuerdo cuando a mí me detectaron una enfermedad congénita en el corazón, era más fácil creer que la enfermedad congénita de alguna manera podía quitarme la vida. Pero yo recuerdo muy bien que no existió en ningún momento, y se los digo honestamente, tristeza en mi corazón, porque en mí en ese momento se activó una convicción que yo había recibido en mi corazón. Y era, bueno, si esto en algún momento puede quitarme la vida, seguramente será en el momento en el que el propósito de Dios ya no me requiera con vida. Y esa convicción se hizo tan señor de mi vida que en realidad no me empecé a mover por el afán ni por la angustia, sino por la naturaleza de Dios que también opera en la fe. Entonces yo seguí creyendo. Por supuesto, en mi naturaleza humana yo tenía ciertas dificultades, ciertas situaciones, ciertos desafíos, llamémosle así. Pero también existían convicciones en mi desarrollo espiritual que me permitían a mí saber de que estaba siendo desafiado, pero que yo era movido por una naturaleza mayor. Yo no sé, de pronto a ti los médicos, los doctores, probablemente te hayan detectado en tu naturaleza una enfermedad, pero también en ti está incrementándose la naturaleza de Dios. Y porque la naturaleza de Dios está viva, también hay una dinámica activa en tu corazón que te permite operar en esa fe, que te hace saber convencidamente de que si tú estás en vida es porque el propósito de Dios está operando en tu vida. Y mientras el destino de nuestras vidas no se ha cumplido, probablemente seguiremos en esta tierra. Ojo aquí, yo no estoy alimentando ninguna idea o creencia o filosofía determinista que nos puede llevar a creer que no hay nada que hacer porque Dios ya todo lo tiene determinado.
sino por el contrario, la idea de esto es que podamos empezar a alimentar nuestro corazón del deseo de la voluntad de Dios, para que nuestros pensamientos y nuestro corazón se alinee al querer de Dios. Y es ahí donde entonces nosotros también somos desafiados, ¿verdad? Somos desafiados en esta tierra porque a veces pasamos aflicción, dolor, sufrimiento. A veces en la empresa, en el trabajo, nuestro entorno, las situaciones no son las mejores. Pero es porque también en el desarrollo seremos desafiados en función de la naturaleza que está operando en nuestros corazones. Pero que sea naturaleza no significa que no tenga dinámica. Por el contrario, todo lo que es naturaleza tiene una dinámica activa todo el tiempo. Quiere decir que hay algo que hacer. Hay algo en que nosotros conectamos lo divino con esta tierra, porque siempre les he dicho y siempre lo menciono, que la acción es el puente que conecta lo divino con lo terrenal. Y nosotros no podemos esperar en algunas cosas que no haciendo sucedan cosas. El reposo es un estado de gobierno en donde estamos abandonados en una voluntad eterna, pero eso no significa no estar pendientes para estar alineados al querer de Dios y entonces saber qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos decidir, qué es lo que debemos accionar. ¿De qué manera es que nosotros nos debemos mover? Y nosotros vamos a darnos cuenta que entonces el desarrollo espiritual inevitablemente involucra un elemento súper importante en nuestras vidas, que es la regeneración. Porque la regeneración es un estado de vida permanente. Porque muchas veces nosotros hemos creído que al ser salvados por la gracia de Cristo, nosotros ya no tenemos que ser salvados permanentemente de un estado de corrupción en donde nosotros nacimos. Por eso es que existe el desafío del incremento de la vida espiritual y de la naturaleza de Dios, pero existe el desafío de ir venciendo la naturaleza en donde hemos nacido. Por eso los mismos estudios neuropsiquiátricos, neurológicos, la misma neurociencia nos dice que hemos pasado mucho tiempo, más del 80%, 90% del tiempo pensando en el mal, porque esa es una naturaleza que también persiste en nuestras vidas, pero ese es precisamente el desafío que el desarrollo nos presenta, que nuestros pensamientos empiecen a ser llenados de la voluntad, del deseo, del querer, del entendimiento de Dios. Que nuestros corazones y nuestros pensamientos sean tocados por el conocimiento divino, sean llenados del propósito de Dios, sean convertidos a esa naturaleza de Dios. Porque tú no eres una casualidad. Tú no eres una persona que nació porque de plano tus padres se equivocaron, sino porque hubo una causa que produjo el efecto de tu nacimiento. Y esa causa no solamente es la biológica, sino también la espiritual, que dentro del propósito eterno de Dios estabas destinado para nacer. Pero ¿por qué, Señor, nací en donde existe tanto daño y tanto mal? Porque el mal se produce a través de la caída de Adán y Eva, y el mal es la ausencia o la corrupción del bien. Dios no es el creador de ese estado de malicia, sino ha sido el hombre el que ha corrompido inevitablemente el bien, y resultado de eso el mal ha enseñoreado y gobernado a lo largo del tiempo y de las edades esta tierra. Pero dentro de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios está que tu corazón y nuestro corazón y nuestros pensamientos puedan ser convertidos a una nueva naturaleza de vida, donde empiecen a prosperar el fruto de esa naturaleza, que empiece a gobernar nuestros corazones y empiece a gobernar nuestros pensamientos.
Nosotros vemos a lo largo de la historia que los hijos de Dios han sido desafiados. Adán y Eva fueron desafiados en su desarrollo por la tentación y ellos cedieron. Por eso después erraron al blanco. Por eso existe una caída. Por eso es que Dios los saca del Edén, pero no los saca de la tierra, porque el propósito de Dios seguía vigente aún en el error del hombre. Y es a través de Jesús que esto viene a ser reivindicado y establecido para que nosotros podamos abrir los ojos a esa realidad que nos permite ser amados y ser llamados dentro de un eterno propósito que gobierna nuestros corazones. Lo vemos también en Caín y Abel. Caín y Abel fueron desafiados en su entendimiento. Los dos ofrecieron, pero uno con entendimiento y el otro no. Tanto así que el que no ofreció con entendimiento mató por egoísmo o envidia a quien sí lo hizo. Pero también aquí hay una figura importante. Es que Abel no solamente ofreció con entendimiento, sino también se ofreció con entendimiento. Cuando en nosotros empieza a ser alumbrada la vida del Espíritu Santo, que empieza a producir la naturaleza de Dios, no solamente ofrecemos con entendimiento, sino nos ofrecemos con entendimiento. Hay cosas en nuestras vidas, hay áreas en nuestras vidas que están llenas de oscuridad. Hasta el día de hoy yo en realidad no lo sé, y lo aclaro, no lo sé, pero creo que la oscuridad no se puede medir. Pero la luz sí, porque de alguna manera la oscuridad es la ausencia de luz, y tenemos áreas que están de esa forma en nuestros corazones, llenas de oscuridad y carentes de luz. Necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, esos vacíos. El alma solamente puede ser saciada cuando es reconectada al propósito que la crea, con nada más. Porque los vacíos existenciales del alma son tan grandes que nada ni nadie los va a poder llenar más que el propósito que la creó para ser llenada. Pero también fueron desafiados. Noé fue desafiado en un contexto donde era menos probable que lloviera. Un contexto que era más fácil dejar de creer que creer. Pero la naturaleza, llamémosle así, del entendimiento que había alumbrado de alguna forma el corazón de ese hombre, atendió la instrucción de Dios y operó en obediencia. Pero su fe fue desafiada. El desarrollo trae desafíos. El desarrollo trae desafíos. También Abraham y Sara, el desafío de engendrar un hijo. Pero entre todos estos ejemplos que hemos visto, es glorioso y poderoso ver que en medio de esto siempre se representó la perspectiva que gobernó, fue la de Jesús. La de Cristo representado a través de la historia del primer hombre, de Adán, del árbol, del conocimiento, Cristo, en Adán y Eva. En Caín y Abel, la muerte profética de Abel y el ofrecimiento de Abel. Abel ofreció de sus ovejas y las sacrificó como un símbolo profético de Cristo. Los que fueron desafiados enfrentaron el desafío con el entendimiento de que su perspectiva y su visión era Jesús. Noé, el arca que construye, un arca que representaba la salvación para la humanidad, representación del Cristo que vendría a salvar a su pueblo. A su pueblo, no solamente el físico, sino el espiritual, en donde estamos nosotros. El arca que salvó, recuperó la nacionalidad, la ciudadanía, la potestad, la autoridad, el gobierno de Dios para los hijos.
Abraham era la figura de ese primer patriarca, llamémoslo así, del padre de la fe. El padre de la fe. En todo siempre estuvo Jesús como la perspectiva de estos hombres y de estas mujeres que fueron desafiadas en su desarrollo. El hecho de que la naturaleza a través del Espíritu de Dios esté creciendo en tu corazón y esté creciendo en tus pensamientos no quiere decir de que no existan desafíos. Existen desafíos, pero también está existiendo un crecimiento, un incremento de la naturaleza de la fe en tu corazón. Y es que el desafío, si algo produce, es carácter. Carácter no es igual al temperamento, y eso se los he dicho. Todos tenemos un temperamento con el que nacemos, pero hay un carácter en el que somos formados. Cuando alguien grita, ¿qué carácter más fuerte? No, que en realidad es un carácter débil que no contiene un temperamento tan fuerte. Pero entre más fuerte un carácter, más capaz de retener o contener un temperamento fuerte puede ser, puede tenerlo. El carácter también lo vamos a ver evidenciado cuando nuestros pensamientos lo que pretenden es que abandonemos la fe. Cuando estamos susceptibles a tomar malas decisiones, malas acciones, introducirnos en relaciones que probablemente traerán dolor, destrucción a nuestras vidas y que inevitablemente lo vamos a reproducir inclusive en nuestros entornos, porque somos portadores del ambiente que gobierna nuestro corazón. Por eso cuando nuestro corazón se llena de dolor y de oscuridad, nuestros ambientes también. Pero cuando nuestro corazón es gobernado por la paz de Dios, por el Espíritu de Dios, por la fe, por la naturaleza de Dios, es inevitable que también tus entornos experimenten esa naturaleza que está gobernando tu corazón. Pero el desafío va a venir a forjar el carácter. Vamos a ver una historia bíblica que en lo personal creo que tiene mucho que enseñarnos y mucho que instruirnos. Y nos vamos a ir al Antiguo Testamento, a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. No te asustes cuando los desafíos lleguen a tu vida. No te afanes. Y quizás se dice fácil, pero en la manera en la que yo te lo digo es, y te invito y te exhorto, es que al crecimiento espiritual lo puedas priorizar para que se convierta en una responsabilidad en tu vida, de tal manera que empiece a existir un mayor dominio de la nueva vida en tu corazón y en tus pensamientos en medio de cualquier desafío. En el versículo 20 dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas del monte, en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Dios, mas en los profetas de Baal hay 450 hombres. Vamos a ir al versículo 30. Y dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Dios que estaba arruinado. Vamos a irnos al versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Versículo 37. Respóndeme, Dios, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, oh Dios, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Versículo 38. Entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Versículo 39. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y versículo 40, entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Ahora bien, yo quiero que, y leí algunos versículos, ustedes pueden leer todo el contexto del capítulo en sus casas, pero la idea es que nosotros podamos observar dentro de estos versículos que yo les mencioné elementos muy importantes. Por ejemplo, en el versículo 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí pasa algo verdaderamente importante, y es que Elías en ese momento proféticamente nos estaba anunciando lo que posteriormente Juan el Bautista vino y dijo antes de que Jesús iniciara el ministerio que se hizo público. Él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, nosotros sabemos que el arrepentimiento viene del griego metanoia y significa un cambio de perspectiva. Pero aquí el profeta Elías les estaba diciendo a las personas, a los hijos de Israel, estaba diciendo a los profetas que hasta cuándo iban a claudicar entre dos pensamientos. En otras palabras, proféticamente, Elías estaba hablando de un cambio de mentalidad. Es decir, muchos de nosotros fracasamos cuando nosotros tenemos una dualidad en nuestros pensamientos, a los que no podemos o no sabemos a quién servir de lo que estamos pensando. Recordémonos que nosotros hemos nacido, como les decía, en una naturaleza caída, pero también estamos siendo revestidos de un nuevo hombre, de una nueva naturaleza. Y por lo tanto estamos creciendo en una nueva mentalidad del Espíritu. Esta nueva mentalidad del Espíritu requiere y necesita la responsabilidad de nuestros corazones. Y aquí el profeta les estaba diciendo: ustedes están claudicando, ustedes están siendo desafiados, ustedes están siendo vencidos porque tienen una doble manera de pensar. En otras palabras, mucho de lo que en nuestras vidas también acontece es porque nosotros no nos hemos permitido crecer en esa mente espiritual que pueda gobernar plenamente nuestros corazones. Y no porque sea mágico y porque vaya a pasar de un día para otro, sino porque requiere que nosotros podamos entregarnos en un proceso de vida donde esa mentalidad espiritual pueda ser construida en nuestras vidas y en nuestros corazones. La doble mentalidad nos conduce al fracaso, nos conduce al error. Por eso es que nosotros tenemos un consciente y tenemos un subconsciente. Hay cosas que podemos creer en el consciente, pero resulta que nuestro subconsciente cree otras. A mí me pasó en este tiempo que una persona me decía: mira, yo estoy creyendo que aquí me voy a quedar a vivir, por darles un ejemplo, pero voy a empezar a preparar las cosas por si me tengo que ir, ¿verdad? Entonces yo le decía, o sea, lo que tenés que hacer de alguna manera es ponerte primero de acuerdo contigo, porque tú no puedes creer que te vas a quedar y que esta es tu casa, pero resulta que te estás preparando para irte, porque conscientemente está creyendo que se queda, pero inconsciente o subconscientemente está creyendo que se va. Hay cosas en nuestras vidas que producimos a través de esa ausencia de regeneración en nuestros pensamientos, porque creemos que lo que conscientemente estamos diciendo, subconscientemente ya lo creemos. Pero resulta que muchas veces en el consciente hemos creído algo, pero nuestro subconsciente todavía no ha sido notificado de ese algo que conscientemente creemos.
Entonces muchas veces ese fracaso que llega a nuestras vidas es porque nuestro subconsciente no ha sido regenerado a la vida del Espíritu, aunque conscientemente estemos creyendo de que esa regeneración sucede y va a suceder, pero es un desarrollo progresivo en donde nuestro subconsciente retiene ahora la nueva vida espiritual, las nuevas emociones. Por eso es que nosotros inconscientemente tenemos una reacción ante las situaciones. Si es una noticia mala, nosotros decimos conscientemente, ahorita me pongo triste, para que subconscientemente yo me ponga triste. Me pongo triste por lo que pasó, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una reacción natural de mi subconsciente, que alberga todas esas emociones que requieren una regeneración de la vida espiritual. Pero para eso necesitamos un proceso en donde no podemos permitir claudicar ante dos pensamientos. Pero va a requerir que nuestras vidas y nuestro corazón empiecen un proceso donde nuestra antigua naturaleza va a ser desafiada con los nuevos pensamientos de la nueva mentalidad espiritual que se está formando en nuestras vidas. Y es ahí donde entonces todos y cada una de nosotros tenemos algo que hacer. Porque hay cosas que no van a pasar solas, a menos de que nosotros nos alineemos a ese querer de Dios y provoquemos que las cosas sucedan. Vamos a ver en el versículo 22. Y dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado como profeta de Dios, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Aquí pasa algo también importante, y es que Elías se enfrentaba y fue desafiado como el único que no había claudicado dentro de dos pensamientos, sino por el contrario seguía operando en la fe, en la instrucción. Y yo aquí de parte de Dios te puedo decir que no sientas temor ni duda si eres de los únicos o de los pocos que pueden creer en la voluntad eterna de Dios, aún en medio de un contexto que te desafía a no hacerlo. Porque si de algo estoy seguro es que si en este proceso en el que tú eres desafiado se forja el carácter a través también de la obediencia y del entendimiento, seguramente aquellas cosas a las que estás obedeciendo como la instrucción de Dios, es inevitable que manifiesten un respaldo. Y no con esto te estoy diciendo que no vayas a ser desafiado, pero sí estoy seguro de que si tú estás atendiendo obedientemente la instrucción de Dios, es inevitable que tú seas respaldado. Amén. Él seguía creciendo en su carácter, en fe, en lealtad, en entendimiento, en obediencia, en sus pensamientos, en su permanencia. Tal vez tu entorno pueda quererte conducir a dejar de creer como crees, y quizá ese pueda ser uno de los desafíos que tú ves, pero tu entorno no va a poder hacerte creer lo que tú no crees, a menos de que tú te permitas en creer otra cosa diferente a la que Dios te ha dicho que tú debes creer. Porque nuestro error o nuestro fracaso no sucede afuera de nosotros, sucede dentro de nosotros. En el versículo 31, en el versículo 30, dice que arregló el altar de Dios que estaba arruinado. Arreglar el altar de Dios, en otras palabras, restauró el altar de Dios. ¿Y qué significa restaurar? Volver al diseño. Quiere decir que Elías estaba teniendo una serie de acciones proféticas importantes que también de alguna manera hacían saber lo que iba a venir. Él vino y cuando vio arruinado el altar de Dios, lo que hizo fue restaurarlo, volverlo a su diseño original. Y cuando lo vuelve al diseño original, vemos que en el versículo 31 realiza otro acto profético
bien hecho para ese tiempo. Y dice que tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Dios diciendo: Israel será tu nombre. El 12 el 12 en la Biblia significa perfección de gobierno. Y Elías para este tiempo estaba operando según el entendimiento y la instrucción de Dios. Vuelve al diseño el altar de Dios y establece profetiza un perfeccionamiento de gobierno en ese lugar. Es decir, Elías no estaba operando porque fue loco y me voy a arreglar estas palitos. Pone 12. Todo el tiempo estaba operando con entendimiento. Por eso desde antes había dicho que era importante dejar de ser vencido por una doble mentalidad. En otras palabras, proféticamente también estaba anunciando lo que posteriormente el apóstol Pablo dice, de que la mente que nosotros tenemos, la espiritual, tal vez no la entiende la gente de esta época, pero resulta que nosotros somos ministrados y ministradores de esa mente espiritual que gobierna nuestros corazones. Y entonces volvió al diseño el altar de Dios y proféticamente perfeccionó el gobierno en ese lugar. Y en el versículo 36 viene y dice: se acerca el profeta Elías y dijo: Dios de Abraham y de Isaac y Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu siervo y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Estaba siendo obediente. Era el único que estaba creyendo, era el único profeta de Dios en medio de todo un contexto que creía todo lo contrario, pero estaba restaurando, estaba estableciendo proféticamente la restauración del perfeccionamiento eterno en esta tierra. Y entonces apela al Dios que ostentaba la primogenitura de Abraham y de Isaac. Otro acto profético, porque dice en la escritura que Jesús era el unigénito de Dios, pero posteriormente se convirtió en el primogénito. Dejó de ser el único para convertirse en el primero, en el protococos, en el prototipo, en el modelo, en la referencia. Es decir, en medio de todo ese escenario, si algo tenía Elías clara, era la perspectiva del cielo, las convicciones que habían sido confirmadas en su corazón. Por eso restaura, establece 12 y apela a la primogenitura del que en ese tiempo todavía era el unigénito. Hasta su oración se alineó al querer de Dios. Cuando nuestro corazón se alinea y nuestros pensamientos se alinean a ese querer eterno, es inevitable que la expresión del cielo no sea en esta tierra. Y le decía: respóndeme, Dios, para que este pueblo, en el 37, te conozca y vuelvan a ti su corazón. ¿Y qué sucedió? Lo demás los conocemos, y si no, lo podemos leer después en nuestras casas. Descendió ese fuego y consumió todo lo que el profeta proféticamente, por eso era profeta, había proféticamente anunciado a través de todo lo que había utilizado. Restauración, perfeccionamiento del gobierno de Dios, la primogenitura, obediencia, entendimiento, mentalidad y el respaldo de Dios se hizo visible en ese lugar. La fe de ese hombre fue desafiada. La naturaleza de ese hombre, el corazón de ese hombre, los pensamientos de ese hombre fueron desafiados. Pero su corazón estaba tan alimentado por el Espíritu de Dios, en cuya presencia, decía él, habito, permanezco, estoy. Era un estado de permanencia para un tiempo difícil, porque en ese tiempo había que ir a buscar a Dios. Pero con la venida de Jesús,
Eso deja de ser y Él se reparte en el corazón de sus hijos. A veces le hemos perdido el valor a esto y por eso operamos tan ordinariamente, porque cuando hay mucho de algo, se pierde el valor de ese algo. Cuando algo escasea, vale mucho. Y en ese tiempo era escasa. Entonces el valor era mucho. Hoy el Espíritu está a disposición, disponibilidad de la asistencia de los hijos de Dios en proceso de regeneración. Y entonces pareciera, por el valor que le atribuimos, que es menor, cuando incluso hemos sido establecidos y mudados a un tiempo de un vino superior. ¿Qué desafíos son los que están confrontando nuestra naturaleza, nuestro entendimiento? Yo siempre digo esto, pero nadie puede convertirse en lo que primero no cree. Nadie puede convertirse en lo que no cree primero. Por eso en Hechos 17:30 nos invita al arrepentimiento. Hay un estudio científico de Gilbert en el que han coincidido varios académicos en que nacimos predeterminados para necesitar un Dios, una deidad que gobierne nuestros corazones. Tanto así que a lo largo de las edades, por eso se han creado un montón de formas, muchas maneras, porque como Dios es nuestro creador, nos diseñó para necesitarlo. Por eso es que cuando el pueblo de Israel, después de que Moisés baja, había creado un Dios que era completamente diferente a Dios, porque lo habían creado según lo que imaginaban, no según lo que Dios era. En otras palabras, nosotros dentro de nuestra propia naturaleza, y este estudio va de la mano con la escritura que dice que fuimos predeterminados, predestinados desde antes de la fundación del mundo, para atender la voz de nuestro Padre. Un Padre procrea, protege y provisiona. Son los 3 pro de un Padre: procrear, proteger y dar provisión. Y Dios procrea, protege y provisiona, porque dice Juan que fuimos engendrados, no de la carne, sino del Espíritu. Aunque todos hemos nacido de diferentes padres, nacemos del Padre de los Espíritus, del Padre que pone su ADN, su genética, para que en medio de cualquier desafío, de cualquier escenario, la naturaleza de fe sea la que gobierne nuestros corazones, sea la que gobierne nuestros pensamientos, sea la que tome el control de nuestras vidas. Por eso es que necesitamos un proceso para que nuestros corazones puedan ser regenerados. Y parte de la regeneración que nosotros como hijos de Dios necesitamos, 1, es no creer que lo sabemos todo. Y 2, tener la capacidad de, porque no lo sabemos todo, de aprender lo nuevo. Por eso dejó sin vigencia un estado pasado Jesús a través de su Espíritu Santo, y proféticamente y espiritualmente, dentro de su realidad eterna, estableció un nuevo tiempo donde este vino nuevo regenera los nuevos odres. Pero para eso necesitamos ser sumergidos en ese vino espiritual, en esa dimensión espiritual, para poder ser regenerados. ¿Y cuál es la diferencia entre un odre nuevo y un odre viejo? Es que el odre viejo está completamente seco, que si se pone el vino se rompe y el vino se echa a perder. Pero para regenerar a ese odre, esa piel, se necesita sumergir en vino. Luego de que se le sumerge en vino, se regenera y entonces puede llevar un vino nuevo. Nosotros somos esa generación de nuevos odres para ser regenerados. Yo no sé qué situaciones
que cosas hayan sucedido en tu vida. La Escritura dice que no nos embriaguéis en vino en el cual hay disolución, sino antes llenos del Espíritu. Y cuando la Escritura en el original está hablando de ser llenos del Espíritu, está hablando de ser llenos del fruto. No te embriagues en lo que hay corrupción, en lo que probablemente va a producir dolor, sino antes sé lleno del fruto del Espíritu que produce el carácter divino en tu corazón. Y ese carácter divino va a ser manifiesto con amor, con benignidad, con bondad, con templanza, con mansedumbre, con dominio, con el amor, con la paciencia que empieza a forjar. Si te das cuenta, todos estos elementos o características forjan el carácter de un hombre, forjan el carácter de un hijo. Es el tiempo de que nosotros nos demos cuenta y abramos los ojos de que seremos desafiados permanente y constantemente en lo que creemos, en lo que pensamos, en lo que somos. Pero también es un buen tiempo y es un buen momento para afirmarnos en lo que en Cristo somos y nos confirmemos conduciendo toda esta realidad espiritual a nuestra nueva mente, donde empieza a construirse a través del Espíritu Santo una nueva regeneración de nuestro subconsciente, para que podamos recibir cualquier desafío en nuestras vidas en una nueva naturaleza de fe, y nos podamos dar cuenta que somos victoriosos y triunfantes, no porque el contexto no nos desafíe, sino por la naturaleza que gobierna y abraza nuestros corazones. Amén.